Tras negarme a entregarle mi herencia a mi madre, ella me invitó a una reunión familiar. Cuando llegué, tenían abogados preparados para obligarme a firmar el traspaso de bienes. Pero en el momento en que me entregaron los papeles, sonreí y dije, qué gracioso, yo también he traído a alguien. La puerta se abrió y nunca esperé estar allí, sentado frente a mi propia madre y al resto de mi supuesta familia, viéndoles intentar robar lo que era legítimamente mío. Pero allí estaba. Dejadme retroceder un poco. Mi padre, Manuel, fue el único padre de verdad que tuve mientras crecía. No era perfecto, pero trabajaba duro, cuidaba de mí, y sobre todo, era justo. Mi madre, Elena, por otro lado, era egoísta, manipuladora y siempre se hacía la víctima. Se divorciaron cuando yo tenía 12 años y sinceramente, fue lo mejor que le pudo haber pasado a él. Recuerdo el día en que me dijo que se separaban. Estábamos sentados en el porche trasero con el calor del verano calentando los escalones de madera bajo nosotros. Papá tenía las manos entrelazadas entre las rodillas y la mirada fija en el suelo. Hijo, dijo con la voz quebrada por la emoción, tu madre y yo ya no vamos a vivir juntos. No me sorprendió. Durante meses les había oído discutir a altas horas de la noche cuando creían que yo dormía. Los gritos, los portazos y el silencio frío que seguía en el desayuno a la mañana siguiente. Había visto a mi padre durmiendo en el sofá más noches que en su cama. ¿Es por el dinero?, pregunté. Incluso a los 12 años, sabía que eso era una gran parte de sus problemas. Mamá siempre quería más de lo que teníamos, más de lo que papá podía proveer con su sueldo de jefe de obra. Papá me miró sorprendido. ¿Te has estado fijando, Suspiró y me puso una mano en el hombro. Es más complicado que eso. Pero sí, es parte de ello. Tu madre y yo queremos cosas diferentes de la vida. Lo que no dijo, pero que yo entendería años más tarde, era que lo que mamá quería era alguien que pudiera darle el estilo de vida al que ella creía tener derecho. Papá era un trabajador incansable, honesto hasta la médula, pero no iba a hacerse millonario reformando casas. Y eso no era suficiente para ella. El divorcio golpeó fuerte a papá, tanto financiera como emocionalmente. Mamá le sacó todo lo que pudo, exigiendo una pensión compensatoria que dejaba su presupuesto en los huesos. Pero él nunca se quejó, no ante mí. Hacía horas extra, cogía trabajos adicionales los fines de semana y se aseguraba de que nunca me faltara nada. Y cuando me quedaba con él los fines de semana, estaba presente de una manera que no siempre podía estarlo cuando vivían juntos. Trabajábamos en proyectos en su garaje, íbamos a pescar a algún embalse cercano o simplemente nos sentábamos a ver partidos de fútbol, cómodos en el silencio del otro. En casa de mamá, era diferente. 6 meses después de finalizar el divorcio, ya había conocido a Ricardo, un promotor inmobiliario al que le sobraba el dinero. De repente ella vivía en un chalet 3 veces más grande que nuestra antigua casa, conducía un coche de lujo y se iba de vacaciones a lugares que papá y yo solo veíamos por la tele. Mis hermanastros llegaron unos años después. Primero Laura, luego Pablo y se convirtieron en el centro del universo de mamá. Hijos perfectos para su nueva vida perfecta. Vi cómo mamá se transformaba para encajar en el mundo de Ricardo. Su pelo se volvió más rubio, su ropa más cara, su risa más aguda y afectada. Me animó a llamar papá a Ricardo y pareció decepcionada cuando me negué. Alrededor de él y sus amigos, actuaba como si su vida hubiera comenzado cuando se conocieron. Como si los 15 años que pasó con mi padre fueran solo un desvío desafortunado. Cariño, decía cuando yo sacaba un recuerdo de antes, eso fue en otra época. Hemos pasado página. Pero papá nunca me pidió que la olvidara ni que tomara partido. Sigue siendo tu madre, decía cada vez que yo me quejaba de ella. Puedes estar enfadado con ella. Es tu derecho, pero no dejes que esa rabia te consuma. Así era papá. Siempre pensando en lo que era mejor para mí, incluso cuando significaba ser amable con alguien que le había hecho mucho daño. Cuando papá falleció el año pasado, fue un infarto repentino. Sin previo aviso. Un día estábamos hablando de ir finalmente a ese viaje de pesca a los fiordos noruegos, y al siguiente estaba eligiendo su ataúd. Me destrozó. Pero lo que vino después fue casi peor. Su testamento era claro. Todo me lo dejaba a mí, la casa, los ahorros, las inversiones, todo.
Se había asegurado de ello porque sabía cómo era mi madre. Incluso me lo dijo una vez, ella vendrá a por ello. Hijo, prepárate. Creí que lo estaba, pero subestimé lo bajo que podía caer. Ni siquiera una semana después del funeral empezó a llamar. Al principio era una preocupación falsa. ¿Cómo lo llevas, cariño? Luego se convirtió en chantaje emocional. Sabes, si no fuera por mí, no habrías tenido la vida que tu padre te dio. Y finalmente exigencias directas. Tienes que hacer lo correcto y repartirlo con tu familia. Por familia se refería a ella misma, a su marido con quien se casó 2 años después de dejar a papá, y a sus 2 hijos de oro, mis hermanastros. Gente que apenas hablaba con mi padre. Gente que nunca movió un dedo para ayudarle, ni siquiera cuando estuvo ingresado en el hospital. Le dije que no una y otra vez. Ahí fue cuando las cosas se pusieron feas. Empezó a presentarse en mi casa sin avisar, aporreando la puerta. Recuerdo una tarde especialmente bien. Acababa de llegar a casa del trabajo, reventado tras un turno de 10 horas. Lo único que quería era una ducha y algo de paz. En lugar de eso, me encontré a mi madre parada en mi puerta, con su Mercedes aparcado en mi entrada, bloqueando mi coche. Tenemos que hablar, dijo, empujándome para entrar antes de que pudiera detenerla. Llevaba uno de sus conjuntos de diseño, algo de cachemir color crema que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Su peinado era perfecto, su maquillaje impecable, pero sus ojos eran duros y calculadores. Mamá, estoy cansado. ¿Podemos hacer esto en otro momento? Ella me ignoró paseándose por mi pequeño salón como un animal enjaulado. Esto ya ha durado bastante, ¿no crees? Han pasado 3 semanas desde el funeral. Es hora de ser razonables. Razonables, repetí, sintiendo cómo me subía la temperatura. Como tú fuiste razonable durante el divorcio, quitándole todo lo que pudiste a papá. Su rostro se endureció. Eso es historia antigua. Esto se trata de la hora, de lo que es justo. Justo habría sido que tú y tu familia perfecta visitarais a papá en el hospital cuando tuvo su primer susto cardíaco el año pasado. Justo habría sido devolverle las llamadas en su cumpleaños. Justo habría sido mostrarle una pizca de respeto después de todo lo que hizo por ti. Ella se estremeció ligeramente, pero se recuperó. Tu padre tomó sus decisiones y yo tomé las mías. Eso es agua pasada. Pero esta herencia nos afecta a todos. No, dije con firmeza. Me afecta a mí. Papá me lo dejó a mí porque quería que yo lo tuviera. Fin de la historia. Su expresión cambió entonces, suavizándose en algo que podría haber parecido preocupación genuina para alguien que no la conociera. Cariño, estoy preocupada por ti. Todo ese dinero de golpe. Es mucha responsabilidad. Eres joven. Podrías cometer errores. Casi me río. Tengo 32 años, mamá. No soy precisamente un niño. Siempre serás mi bebé, dijo extendiendo la mano para tocarme la mejilla. Di un paso atrás y algo brilló en sus ojos. Ira, frustración. No sabría decirlo. Piensa en lo que querría tu padre. Querría que compartieras con tus hermanos. No, no querría, dije tajante. Querría exactamente lo que puso en su testamento. Que yo tuviera lo que él trabajó, lo que él ahorró, lo que él planeó. Su cara se volvió fría entonces. Toda pretensión desapareció. Siempre fuiste un testarudo, igual que él. Bien. Haz lo que quieras. Pero recuerda, la familia es para siempre. Estás eligiendo el dinero por encima de la sangre ahora mismo. Tiene gracia que eso venga de ti, respondí, caminando hacia la puerta y manteniéndola abierta. ¿No fue exactamente eso lo que hiciste tú cuando te fuiste? Ella salió furiosa sin decir otra palabra, pero sabía que no había terminado. Mi madre nunca se rendía fácilmente, especialmente cuando había dinero de por medio. Cuando dejé de contestar a sus llamadas, hizo que mi hermanastra Laura dejara mensajes de voz largos y dramáticos sobre cómo yo estaba destrozando a esta familia. Luego vinieron las amenazas. Afirmó que impugnaría el testamento, que arrastraría esto por los tribunales durante años. Me mantuve firme. Entonces, de la nada, recibí una invitación a una reunión familiar.
Esa debería haber sido mi primera señal de alarma. Mi familia nunca se reunía para nada a menos que fuera para montar un numerito. Pero algo en ello se sentía diferente. La redacción era extraña, demasiado formal. Casi no voy, pero algo en mi instinto me dijo que necesitaba ver qué tramaban. La invitación llegó en papel grueso color crema, del tipo que usarías para un anuncio de boda. La familia Fernández solicita su presencia para una importante discusión familiar, decía, seguido de una fecha, hora y la dirección de mi madre. En la parte inferior, en letra más pequeña, referente al patrimonio de Manuel García. Usar el nombre completo de mi padre así, tan impersonal, me hizo hervir la sangre. Para ellos, él no era una persona. Era un patrimonio, una colección de activos a los que se sentían con derecho. Llamé a mi mejor amigo, Javi, esa noche. Habíamos sido uña y carne desde la universidad, y él había sido un pilar durante la muerte de papá, y todo lo posterior. «¿Están planeando algo?», le dije paseando por mi piso. «Puedo sentirlo». «Pues no vayas», dijo Javi simplemente. «No les debes nada. Pero si no aparezco nunca sabré qué intentan hacer». Javi se quedó callado un momento. «Entonces ve, pero prepárate. Y quizás lleva refuerzos». Eso me hizo pensar. Papá siempre había confiado en su abogada, una mujer directa llamada Marta Soler, que le había ayudado a redactar su testamento y llevado sus asuntos durante años. Me había reunido con ella después de la muerte de papá y había sido clara con todo, el testamento era sólido, mi madre no tenía nada que reclamar y todos los papeles estaban en regla. Llamé a Marta a la mañana siguiente y le expliqué la situación. Escuchó sin interrumpir y luego dijo, «Esto suena a emboscada. Si vas, yo voy contigo. Pero no digas nada sobre mí de antemano». «¿Crees que van tan en serio?», pregunté sorprendido por su oferta inmediata de ayuda. «Tu padre fue muy claro con sus deseos», respondió ella. «También me advirtió sobre tu madre. Dijo que intentaría algo así si él moría primero. Le prometí que me aseguraría de que su voluntad fuera respetada». El día de la reunión, sentía náuseas. Marta y yo acordamos llegar por separado, yo justo a tiempo, ella unos minutos después, una vez que la reunión hubiera empezado. Mientras conducía hacia la casa de mi madre, los recuerdos me inundaron. Las pocas fiestas incómodas que había pasado allí de adolescente. La forma en que Ricardo le hablaba con condescendencia a papá cuando tenían que interactuar por eventos escolares. Las constantes comparaciones entre mis hermanastros y yo. Aparqué en la calle en lugar de en la entrada, dejándome una salida fácil. Respirando hondo caminé hacia la casa en la que nunca me había sentido bienvenido y toqué el timbre. Cuando entré en casa de mi madre ese día, supe inmediatamente que había entrado en una trampa. El salón se había dispuesto como una especie de tribunal. Mi madre estaba sentada en el centro junto a su marido, tan engreída como siempre. Mis hermanastros también estaban allí, pareciendo demasiado complacidos consigo mismos. Y luego estaban los dos hombres de traje. ¿Abogados? Ni siquiera recibí un hola. Uno de los abogados se levantó y dijo, «Estamos aquí para discutir la distribución adecuada de los activos de su padre». Casi me voy. ¿Distribución adecuada? Me entregó un taco grueso de papeles. Este es un acuerdo revisado. Describe una división justa de la herencia entre todos los miembros de la familia inmediata. Lo ojeé. Querían que firmara el traspaso del 75% de todo, la casa, los ahorros, incluso el coche de mi padre. Miré a mi madre. ¿Estáis de broma? Ella suspiró dramáticamente como si yo fuera un niño desobediente. Esta es la mejor solución para todos. Tú no necesitas todo eso. Sé razonable. ¿Razonable? Querían llevarse todo por lo que mi padre trabajó, todo lo que me dejó a mí, y pensaban que yo simplemente me doblegaría y les dejaría hacerlo. Respiré hondo y sonreí. Gracioso, dije, tirando los papeles sobre la mesa de centro. Yo también he traído a alguien. La puerta se abrió de golpe y entró mi abogada. Pero no cualquier abogada, la abogada de mi padre. La que redactó su testamento. La que conocía cada salvaguarda legal que mi padre puso para evitar exactamente que esto sucediera. La cara de mi madre se puso pálida.
Su marido se movió incómodo en su asiento. Mi abogada no perdió el tiempo. Cogió su llamado acuerdo y lo hojeó. Luego, sin levantar la vista, dijo: «Esto es mono». Ilegal, pero mono. Uno de los otros abogados se aclaró la garganta. Creemos que, dadas las circunstancias, una redistribución. Mi abogada le cortó: «Déjeme pararle ahí mismo. El testamento es blindado. Cualquier intento de impugnarlo será el hazmerreír del tribunal. Y si intentan siquiera coaccionar a mi cliente para que firme la renuncia a su herencia, presentaremos cargos por fraude e intento de extorsión». Silencio sepulcral. Luego la voz de mi madre, aguda y desesperada: «No harías eso. No llevarías a tu propia madre a juicio». La miré directamente a los ojos. «Ponme a prueba». La habitación estaba en silencio. Nadie se atrevía a moverse. Mi madre, que siempre tenía algo que decir, simplemente me miraba como si no reconociera a la persona que tenía delante. Mi hermanastra Laura, normalmente llena de falsa simpatía, de repente parecía querer hundirse en el sofá. Mi padrastro estaba agarrando el reposabrazos con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Entonces el abogado sentado junto a mi madre se aclaró la garganta. «No hay necesidad de hostilidad. Solo estamos tratando de llegar a un acuerdo mutuo». ¿Acuerdo mutuo? Y una mierda, me crucé de brazos y me recosté en la silla. Un acuerdo mutuo habría sido hablar conmigo antes de poner a un abogado a redactar un documento que roba lo que es mío. Mi abogada cerró el contrato de golpe y lo dejó caer sobre la mesa. Este documento no se sostendría en un tribunal ni 2 segundos. Y si piensan que mi cliente va a firmar algo hoy, están locos. Mi madre exhaló bruscamente. «Esto es ridículo». Me volví hacia ella. «No. Lo que es ridículo es que intentes manipularme para que entregue todo lo que mi padre me dejó». Su voz se volvió afilada. «No te lo dejó a ti porque te quisiera más. Simplemente no pensó bien las cosas. No necesitas todo eso. Tus hermanos merecen su parte justa». Apreté la mandíbula. ¿Mis hermanos? ¿Te refieres a las 2 personas que apenas reconocían que papá existía? Los que nunca le visitaron en el hospital, nunca le llamaron por su cumpleaños, nunca movieron un dedo cuando estaba enfermo. No se merecen ni una maldita cosa. Mi hermanastro Pablo, que había estado sentado en silencio en la esquina todo este tiempo, de repente estalló: «Eso no es justo. No éramos cercanos a él porque él nunca lo intentó con nosotros. Siempre te favoreció a ti». Me giré para encararle. ¿Te refieres al hombre al que llamaste perdedor acabado, la última vez que te pidió que vinieras por Navidad? ¿Ese hombre? Se puso rojo pero no dijo nada. Entonces mi padrastro, que había estado en silencio hasta ahora, se inclinó hacia adelante. «Escucha, hijo». Le corté. «No me llames así». Su rostro se oscureció, pero forzó una sonrisa falsa. «Vale, mira. Podemos sentarnos aquí y discutir, o podemos encontrar una manera de que esto funcione para todos». Mi abogada sonrió con sorna. «O ya hemos encontrado una manera de que esto funcione. Se llama cumplir el testamento». Entonces mi abogada metió la mano en su maletín y sacó una carpeta. La deslizó por la mesa hacia el abogado de mi madre. «Eso contiene un desglose legal completo del testamento, copias de los derechos de mi cliente y una orden de cese y desistimiento. Si usted o sus clientes continúan acosando a mi cliente por dinero, emprenderemos acciones legales». El abogado de mi madre pasó las páginas, su cara poniéndose más seria por momentos. Fue entonces cuando mi madre estalló. Se levantó tan rápido que su silla casi vuelca. «¿Le harías esto a tu propia familia?». La miré. «Dejasteis de ser mi familia en el momento en que intentasteis robarme». Sus manos se cerraron en puños. «Te crees mucho mejor que nosotros, ¿verdad?». Solo la miré fijamente. Y entonces hizo algo que me heló la sangre. Sonrió. No una sonrisa normal, sino una calculada. Se volvió a sentar, se alisó la blusa y suspiró. «Está bien, vale». Hizo un gesto a su abogado. «No lo pelearemos. Eso fue demasiado fácil.
Demasiado fácil. Mi abogada debió sentirlo también porque entrecerró los ojos. Bien. Entonces nos marchamos. Recogimos nuestras cosas y caminamos hacia la puerta. Pero justo cuando salía, mi madre me llamó. Cuida esa casa, cariño. Me detuve, me giré. Su sonrisa seguía allí. Nunca se sabe cuándo pueden ocurrir accidentes. Los pelos de la nuca se me erizaron. No dije nada, solo salí. Pero mientras conducía a casa, sus palabras resonaban en mi cabeza. Algo no iba bien, estaba a punto de descubrir hasta dónde estaba dispuesta a llegar mi madre. En el coche Marta me miró con la preocupación grabada en su rostro. Eso ha sido una amenaza, dijo sin rodeos. Tú también lo has oído, ¿verdad? Asentí con las manos apretadas en el volante. Nunca ha sabido perder con elegancia. Documenta todo a partir de ahora, aconsejó Marta. Cualquier llamada, mensaje, correo. Guárdalo todo. Si aparece en tu casa, grábalo. Si le pasa algo a la casa o a tu propiedad, denúncialo inmediatamente. ¿Crees que realmente haría algo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La expresión de Marta era sombría. Tu padre así lo creía. Por eso se aseguró de que el testamento fuera hermético. Te estaba protegiendo incluso después de haberse ido. Esa noche me senté en mi piso rodeado de los papeles de papá, pólizas de seguro, extractos bancarios, escrituras de propiedad. Todo estaba en orden tal como él lo había dejado. Me encontré mirando una foto nuestra de mi graduación de la universidad. Papá de pie alto y orgulloso en su mejor traje, con el brazo alrededor de mis hombros, sonriendo a la cámara. Mamá no se había molestado en aparecer ese día, alegando que Laura tenía un festival de baile que no se podía perder. Te haré sentir orgulloso, papá, le susurré a la foto. No dejaré que se lleven lo que construiste. Apenas dormí esa noche. Las palabras de mi madre se repetían en mi cabeza. Cuida esa casa, cariño. Nunca se sabe cuándo pueden ocurrir accidentes. No era solo un comentario. Era una amenaza. Intenté quitármelo de encima. Quizás solo estaba siendo dramática, intentando asustarme para que dudara de mi decisión, pero algo en sus ojos me decía lo contrario. A la mañana siguiente fui a ver la casa. Aún no me había mudado. Demasiados recuerdos, pero planeaba hacerlo eventualmente. Todavía era el lugar de mi padre, y la idea de que viviera otra persona allí me parecía incorrecta. Entré en el camino de entrada e inmediatamente sentí un vuelco en el estómago. La puerta principal estaba abierta de par en par. Sabía a ciencia cierta que la había cerrado con llave. Entré con el corazón a mil. La casa había sido destrozada. Los cojines del sofá rajados. Los cajones sacados y volcados en el suelo. La foto enmarcada de mi padre hecha añicos. Y en medio del salón, escrito con spray rojo en la pared, había una palabra: ladrón. Apreté los puños. Ni siquiera tuve que adivinar quién estaba detrás de esto. Saqué mi móvil y llamé a la policía. Mientras esperaba, revisé el resto de la casa. Los daños eran graves, pero no parecía faltar nada. Esto no era un robo. Era un mensaje. Caminar entre los restos del hogar de papá se sintió como una segunda pérdida. Cada marco roto, cada cojín rajado, cada cajón volcado era una violación. En su dormitorio encontré el armario saqueado. Su ropa tirada por el suelo, alguna cortada a trozos. Su caja de herramientas en el garaje había sido vaciada. Martillos y destornilladores esparcidos por el hormigón. Incluso el cobertizo del jardín no se había librado. Los sacos de tierra habían sido rajados, las macetas rotas. Pero fue la cocina lo que más me dolió. La vieja mesa de roble donde habíamos comido innumerables veces juntos, yacía de lado con una pata rota, y la puerta del frigorífico estaba abierta. Las fotos familiares y notas que se sujetaban con imanes ahora eran confeti en el suelo de linóleo. Me arrodillé recogiendo los fragmentos y encontré un trozo de una foto de mi graduación del instituto. Solo la sonrisa de papá en un ojo, el resto había desaparecido. Fue entonces cuando sentí las lágrimas calientes y repentinas. No lloraba solo por el daño.
Lloraba por el odio detrás de ello. La pura maldad que impulsaría a alguien a destruir no solo cosas, sino recuerdos. Cuando llegó la policía, les conté todo. Las amenazas, la batalla por la herencia, la supuesta reunión familiar. Los agentes tomaron notas, hicieron algunas preguntas, pero me di cuenta de que no iban a hacer mucho. Sin grabaciones de seguridad ni testigos, es difícil probar quién hizo esto, dijo uno de ellos. Casi me río como si no supiera exactamente quién era el responsable. Presenté la denuncia de todos modos. Si nada más, quería que constara en acta. Luego hice algo que sabía que mi madre y su pequeño ejército de ladrones no esperarían. Instalé cámaras. Y no solo un par de cámaras baratas. Fui a por todas. Cámaras de alta definición con visión nocturna y activación por movimiento cubriendo cada posible entrada. La puerta principal, la trasera, el garaje e incluso el pasillo interior. Luego esperé. Efectivamente no pudieron resistirse. Después del allanamiento, no fui capaz de dejar la casa vulnerable. Llamé al trabajo para decir que estaba enfermo y pasé 3 días limpiando el desastre, reparando lo que pude e instalando el sistema de seguridad. Javi vino a ayudar, trayendo herramientas y comida para llevar, sin hacer preguntas cuando me quedaba en silencio durante largos ratos. Deberías denunciarles, dijo mientras volvíamos a pintar la pared donde habían escrito ladrón. ¿Con qué pruebas?, respondí. La policía ya dijo que no pueden hacer nada. Entonces múdate, sugirió. Vende este sitio, coge el dinero y vete a donde no puedan encontrarte. Negué con la cabeza. Eso es exactamente lo que quieren. Que me rinda, que huya. Mojé el rodillo en la pintura con más fuerza de la necesaria. Esta era la casa de papá. Él amaba este lugar. No voy a dejar que ganen. Javi me miró un largo momento y luego asintió. Vale, entonces luchamos, pero con inteligencia. Esa noche, después de que Javi se fuera, me senté en los escalones del porche recién reparado, mirando a la calle tranquila. Papá y yo solíamos sentarnos aquí las tardes de verano, bebiendo cerveza y hablando de todo y de nada. Esta casa no eran solo ladrillos y madera. Era un testamento de su vida, su trabajo, su amor. No iba a dejarla ir. Al día siguiente llamé a Marta de nuevo y la puse al día de lo que había pasado. No se sorprendió, pero estaba claramente alarmada. Esto está escalando, dijo con gravedad. ¿Has considerado una orden de alejamiento? ¿Serviría de algo?, pregunté. Simplemente negarán haber estado allí. Quizás no todavía, concedió ella. Pero crea un rastro de papel. ¿Y si intentan cualquier otra cosa? ¿Cuándo?, la corregí. No, sí. ¿Cuándo? 4 noches después, a las 2:37 de la madrugada, mi móvil vibró con una alerta. Movimiento detectado. Patio trasero. Me incorporé de un salto en la cama, cogí el móvil y abrí la transmisión en directo, y allí estaba ella, mi madre, vestida completamente de negro, merodeando por la casa de mi padre con una linterna. Pero no estaba sola. Su marido estaba con ella, cargando lo que parecía una garrafa de gasolina. Sentí que mi sangre se convertía en hielo. Le di a grabar en la cámara y llamé al 112. 112, ¿cuál es su emergencia? Mi madre y su marido están intentando quemar mi casa. La operadora pidió detalles, pero apenas la oía. Estaba demasiado ocupado mirando en shock como mi propia madre le pasaba un mechero a su marido. Entonces empezaron las sirenas. Debieron oírlas ellos también porque de repente entraron en pánico. Mi madre le arrancó la garrafa de las manos y ambos echaron a correr hacia la calle, pero era demasiado tarde. La policía llegó antes de que pudieran escapar. Miré a través de la cámara como mi madre gritaba a los agentes intentando inventar alguna historia sobre que solo estaban revisando la propiedad, pero la gasolina en su mano decía lo contrario. Y cuando los agentes revisaron la garrafa, confirmando que estaba llena de combustible, se acabó. Fueron detenidos en el acto. Conduje directamente allí, llegando justo cuando los estaban metiendo en la parte trasera del coche patrulla. Mi madre me vio y empezó a gritar. Me has tendido una trampa. Tú me has hecho esto. La miré fijamente con la mandíbula tan apretada que pensé que se me romperían los dientes.
No, mamá, dije con voz calmada. Tú te has hecho esto a ti misma. Se abalanzó hacia adelante, pero los policías la retuvieron. Esa fue la última vez que la vi cara a cara. Pero la historia no había terminado, porque lo que pasó después. Eso fue el verdadero giro. La policía se llevó a mi madre y a su marido a comisaría esa noche. Me quedé allí en el frío, viendo cómo las luces rojas y azules intermitentes se reflejaban en el asfalto. Mis manos todavía temblaban, no de miedo, sino de rabia. Habían planeado quemar mi casa. La casa de mi padre. ¿Y para qué? ¿Rencor, venganza o simple codicia? Fuera cual fuera la razón, yo había terminado. Terminado de darles oportunidades. Terminado de esperar que hicieran lo correcto. Terminado de dejar que me pisotearan como si todavía fuera un niño tonto. Esta vez iban a enfrentar consecuencias reales. Los días siguientes fueron un borrón de informes policiales, reuniones con abogados y documentos judiciales. Mi madre fue acusada de intento de incendio provocado y conspiración para cometer un delito grave. A su marido le cayeron los mismos cargos. Y como mis cámaras de seguridad lo habían captado todo en alta definición, sus abogados no tenían mucho con lo que trabajar. La mejor parte, como ella ya estaba en la cuerda floja con cobradores de deudas y tenía un historial de problemas financieros, el juez le denegó la fianza. Tuvo que esperar en la cárcel hasta su juicio. Mis hermanastros, los dos mocosos con derechos que pensaban que merecían una parte de mi herencia, intentaron distanciarse. Mi hermanastra Laura me dejó un mensaje de voz largo y lloroso sobre cómo no tenía ni idea de que mamá iba a hacer algo tan loco y que esperaba que pudiéramos seguir siendo familia. No respondí. Mi hermanastro Pablo, el que llamó a mi padre perdedor acabado, envió un mensaje corto. Oye tío, no sabía nada de esto. Espero que estés bien. Le dejé en visto. Puede que no fueran parte del intento de incendio, pero seguro que sabían de lo que mi madre era capaz. Estuvieron más que felices de ayudar a presionarme para que renunciara a mi herencia, pero en el segundo en que las cosas se pusieron serias, huyeron. No es mi problema. El juicio tardó unos 6 meses en llegar. Mi madre intentó todo para librarse. Afirmó que no tenía ni idea de que había gasolina en la garrafa, que solo estaba revisando la casa porque estaba preocupada por mí. Luego cambió de táctica, afirmó que yo le tendí una trampa, que la había atraído allí y plantado pruebas para que pareciera un incendio provocado. Esa teoría se desmoronó cuando el fiscal reprodujo las grabaciones de seguridad para el jurado. Allí estaba ella, clara como el agua, sosteniendo una linterna, señalando dónde su marido debía echar la gasolina. Allí estaba él, sacando un mechero de su bolsillo. El jurado tardó menos de 2 horas en llegar a un veredicto. Culpable. Fue condenada a 10 años de prisión. A su marido le cayeron 12 ya que era él quien sostenía el mechero. Ambos intentaron apelar. Perdieron. Se hizo justicia. Con ellos fuera de juego finalmente tuve paz. No más amenazas. No más llamadas nocturnas. No más estrés. Me quedé con la casa, arreglé los daños, reemplacé las fotos rotas de mi padre. Incluso enmarqué una copia de la orden de cese y desistimiento que mi abogada les envió, solo como recordatorio de lo lejos que llegaron y cuánto perdieron. En cuanto a mis hermanastros, nunca volví a hablar con ellos. Lo último que supe fue que mi hermanastra se ahogaba en deudas de tarjetas de crédito y mi hermanastro iba saltando de trabajo en trabajo, todavía culpando a los demás de sus problemas. No es mi asunto. Ellos tomaron sus decisiones igual que mi madre. Y al final, todos tuvieron exactamente lo que se merecían. Una vez que todo se calmó, finalmente me mudé a la casa de papá. Nuestra casa ahora. Se sintió correcto continuando lo que él empezó. Cada mañana, tomo café en el porche donde solíamos sentarnos. Cada tarde trabajo en su garaje, terminando proyectos que él nunca llegó a completar. No es la vida que esperaba, pero es la que estoy construyendo. Ladrillo a ladrillo, recuerdo a recuerdo. A veces me pregunto qué habría pasado si mamá hubiera sido simplemente decente. Si hubiera respetado los deseos de papá, si hubiera actuado como familia en lugar de como un buitre rondando su legado. Pero luego recuerdo lo que papá siempre decía: no puedes controlar lo que hacen los demás, hijo.
Solo como respondes tú. Me gusta pensar que respondí como él hubiera querido. Manteniéndome firme, protegiendo lo que construyó y, lo más importante, no dejando que la amargura me consumiera como la consumió a ella. Marta todavía me llama de vez en cuando. Tu padre estaría orgulloso, me dijo la última vez que hablamos. Creo que tiene razón. En cuanto a la herencia, he invertido la mayor parte tal como papá hubiera hecho. Parte fue a causas benéficas en las que él creía. El resto es para el futuro. Quizás para una familia propia algún día. Una familia construida sobre el amor y el respeto, no sobre la codicia y el derecho. Ese es el verdadero legado que me dejó papá. No el dinero o la casa, sino el ejemplo de cómo vivir con integridad, incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Y eso vale más que cualquier cosa que mi madre intentara robar.